por último vamos a ver las estructuras que componen el llamado alocórtex o sistema límbico. El sistema límbico lo estamos viendo aquí en este esquema, donde vemos la ubicación dentro del encéfalo, en el lado derecho, y donde tenemos estructuras que ya conocemos, claro, tenemos el tronco del encéfalo, el cerebelo, la corteza cerebral, donde estamos viendo el cuerpo calloso. Y aquí estamos viendo las partes del sistema límbico extraídas de ahí, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas. Como digo, aquí estamos viendo el cuerpo calloso. Dentro de esa parte que estaba por debajo, que ya nombramos en otro momento, que era el fornix, al final del fornix, que era una estructura que estaba en morado oscuro, que no os dije el nombre antes, vamos a localizarlo y decir el nombre. Entonces vemos que son estos dos cuerpos, aquí solamente se ve uno, habría dos. Tendremos en los cuerpos llamados cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares que serían como el extremo más anterior de ese fornix, ¿no? El final del fornix. Parte del sistema límbico. El fornix, que es toda esta parte que tenemos uno en un lado que se junta en la línea media pero después se divide en la parte posterior, vemos que lo tenemos pintado en morado, con dos tonalidades, pero ahora nos fijamos que es todo uno, ¿no? Es todo uno, porque es verdad que tiene dos partes, pero por ahora solamente vemos que es una unidad, ¿no? Que tiene esa forma de C y que va a contactar con otras estructuras que son las que vienen a continuación. Fornix significa hoz, porque tiene esa forma como de hoz. Por eso muchas veces en anatomía pues son nombres relacionados con objetos de la vida cotidiana, como cuando veíamos el vermis, que era gusano, por su apariencia similar al gusano. A continuación del fornix terminará en una estructura que es el hipocampo. El hipocampo, que lo vemos aquí también en esta parte lateral, lo hemos nombrado antes cuando hablábamos del área olfatoria, porque están pegadas a este área, el hipocampo está pegadito a la área olfatoria primaria y está relacionado, como bien sabemos, con la memoria a corto plazo, ¿no? Por eso cuando hay una lesión en el hipocampo, pues uno puede perder esa memoria a corto plazo. Otro de los elementos que está junto al hipocampo son estas dos bolitas rosas que hemos pintado, claro, por causas didácticas, no porque sea rosa lo que tengamos ahí dentro de nuestro encéfalo, que son las amígdalas. Las amígdalas que están relacionados con la emoción, por lo tanto son los que dan el componente emocional a esa memoria. Por eso tenemos la capacidad de recordar mejor, más y mejor aquello que está vinculado con una emoción, sea positiva o sea negativa. Y aquí vemos, por tanto, todos los componentes de ese sistema límbico, aunque en algunas publicaciones está vinculada a otras áreas, por ejemplo, la corteza que está alrededor del cuerpo calloso, que es la corteza cingulada que decíamos antes, que era como ese cinturón, ese cordón de los franciscanos, ¿no? Por eso era auténtico cinturón que estaba alrededor del cuerpo calloso. También se vincula con el sistema límbico y además de, por ejemplo, se vincula también al bulbo olfatorio. Por eso tenemos esa relación tan estrecha de este fornix, el hipocampo relacionado con la corteza, este área cortical relacionado con el olfato y porque recoge la información del olfato a través de los bulbos olfatorios. Por eso, y como veremos en futuros cursos, se ve también la relación que existe entre los primeros síntomas de ciertas patologías, como puede ser el Alzheimer o el Parkinson, en la pérdida del olfato, que es uno de los síntomas precoces para el posible diagnóstico de ese tipo de patologías. Por esa estrecha relación que existe en esta localización de las estructuras como el hipocampo, bulbo olfatorio y el área de la corteza que procesa esta información.
Con el sistema límbico hemos hecho una primera parte, concluimos con una primera parte donde hemos visto pues esa introducción de las diferentes partes del encéfalo, de esa médula espinal, esos componentes que van dentro de la médula, pero también no solamente eso, sino que lo que vemos es cómo se llaman, dónde están las diferentes estructuras del encéfalo, que es desde el agujero magno hacia arriba. Por supuesto que quedan todas las estructuras de nervios, qué funciones tienen, hacia dónde van, hacia qué músculos van, de dónde recogen las informaciones sensoriales, los nervios encefálicos, cuáles son las vías que suben y que bajan, pero sería esta una primera parte que nos hace tener un mapa general de lo que hay dentro del encéfalo. Y después los siguientes pasos son ver la funcionalidad y qué implicaciones clínicas puede tener en nuestros pacientes, claro. Entonces, con esto pues concluimos esta primera parte que es puramente estructural y marcando dónde están las diferentes estructuras nerviosas y neuroanatómicas. Espero que os haya sido de utilidad y continuamos con la formación pues en vídeos sucesivos.